Bienvenidos, gentes. Gracias por sintonizar nuevamente Barcito FM. Hoy, como siempre, tenemos una charla hablando sobre los temas de interés nacional. Y, como siempre lo hemos hecho, tenemos a un invitado especial. Ahora vamos a hablar con un abogado, pero también un comunicador que ha estado ya en los últimos días en las redes sociales generando opinión. Quiero darle la bienvenida a Mauricio Maravilla, abogado, ¿verdad? Abogado de la República. Sí. Ahora es el momento de los abogados, dicen, por todo lo que está pasando. Bienvenido, Mauricio, al Barcito FM. Sí, Franklin, gracias por la invitación. Qué interesante concepto este del Barcito. Recién antes de comenzar el programa me contabas cómo surge la idea, más o menos hacia dónde apunta. Y bueno, departimos una bebida, charlamos. Es una cosa más casual que permite este nivel de relajación. Pues. Sí, no, es una plática... After office, claro. Sí, y la idea es una plática franca, ¿va? Seguro. Con la polémica necesaria, pero que no tiene ese espíritu, sino es cómo le compartimos contenido de valor, rescatando opiniones importantes de gente que genera en realidad un pensamiento crítico. Yo soy en realidad amante del pensamiento crítico. Yo creo que eso es lo que te da la posibilidad de caminar, superar, subir gradas y estar en un momento distinto. Aunque las cosas parezcan color de rosa, cielo azul, siempre hay que tener la posibilidad de ser crítico a todo, porque eso es lo que te permite decir, al final de cuentas, si puedes estar conforme o en realidad debes exigir más de cada cosa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Monseñor Romero decía que siempre debemos procurar ser pueblo y no masa, porque el pueblo es una categoría política que implica precisamente eso, una criticidad, una conciencia crítica. En cambio, la masa va tomando la forma de quien la tiene en sus manos, de quien la manipula. Creo que esto aplica muy bien para el momento actual. Cada momento te va generando una condición social a partir de un estado emocional, pero siempre la crítica ayuda a romper ese estado emocional porque te pone enfrente la realidad. Exacto. Normalmente uno siempre mira lo que no te saca de la zona de confort, pero cuando salís de la zona de confort y te encontrás con la realidad, que normalmente está ahí cerca de vos y la ves todos los días, en los momentos más tradicionales, más normales, ¿va? Cuando vas a pagar los recibos, cuando vas a comprar al mercado, al súper, etcétera, ahí te das cuenta que no todo es como te lo pintan. Y entonces yo creo que este ejercicio también hay que transmitirlo. Y un poco por ahí va la idea del Barcito, es una plática relajada, en un concepto, digamos, de after office, para mientras pase el tráfico, le contamos a la gente un poco ese pensamiento hábil que está generando crítica sobre lo que está sucediendo en el país. Empecemos, si querés, con el tema que está de coyuntura, ¿verdad? El anuncio que en cadena nacional, hay que decirlo, o sea, hacer un anuncio de ese tipo en cadena nacional, ya de entrada es disruptivo, es una cosa que rompe cualquier marco, digamos, de normalidad legal. Pero bueno, un anuncio que se hace en cadena nacional y que básicamente pone en la esquina, digamos, de la amenaza jurídica el marco democrático del país y donde la víctima se llama la Constitución. ¿Cuál es así, si querés, empecemos en generales, cuál es la perspectiva de cómo se da ese anuncio? ¿Lo esperabas o no lo esperabas? ¿Y qué tipo de modificación hace al entorno nacional? Sí, bueno, por lo último, si lo esperaba, sí. Yo esperaba que el presidente en cualquier momento anunciara su intención de correr por la presidencia en 2024, porque todo el clima de opinión que se vino manejando en los últimos meses, en el último año, apuntaba hacia eso. Es como la táctica de ablandar la opinión pública, que un tema se instale y que no genere como, esos anticuerpos que pudo generar a lo mejor el anuncio hace un año. Pero es que desde el oficialismo, pero también desde la oposición, el tema de la reelección ha estado constantemente. No hay día de Dios en que en el último año y medio no se haya hablado de la reelección del presidente. Y el tema instalado estaba. El presidente tenía todo para meterse con un anuncio de este tipo. Disruptivo, dices. El presidente se caracteriza por eso, ¿no? Estamos esperando allí el discurso en la ONU y la pregunta es, ¿de qué va a hablar?
¿qué va a hacer ahora? Porque el presidente siempre quiere marcar una diferencia con su entorno. Es disruptivo en ese sentido. Disruptivo es que lo haga en una cadena nacional, pero también que sea un 15 de septiembre. Digamos, que tiene tantos símbolos, el 15 de septiembre, tantos símbolos importantes de conmemoración de una fecha histórica para la patria, para el país, para la república, qué sé yo. ¿Cuántas lecturas posibles hay sobre el 15 de septiembre? Y el presidente decide hacer ese día el anuncio de que buscará la reelección. Esas son lecturas desde el punto de vista comunicacional, digamos. Desde el punto de vista estrictamente legal, solo cabe una frase: la reelección del presidente es inconstitucional. No hay más debate. Que me lo diga una sala de lo constitucional, sí, una sala de lo constitucional impuesta por él. Que me lo diga el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, de que el presidente no tiene responsabilidad en que un tribunal constitucional le habilite el camino para postularse. Por supuesto que tiene responsabilidad. Si quien da la orden de destituir magistrados el 1 de mayo de 2021, el presidente Bukele, sus diputados solo le obedecen, como lo hicieron desde ese día en adelante hasta el día de hoy. Obedecer todo lo que viene de casa presidencial. La destitución del fiscal. ¿Quién defiende hoy la legalidad y la constitucionalidad de las cosas que pasan en el país? No hay ninguna institución que lo haga. Entonces el presidente es el responsable de todo esto, de la, digamos, yo no sé si llamarle crisis institucional, porque más bien me parece que hay un funcionamiento aparentemente normal de la institucionalidad. Hay una sala que está emitiendo resoluciones, hay un cuerpo de jueces a nivel nacional que está aplicando las leyes que se aprueban en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa sigue produciendo normas cada semana, digamos. Es como un comportamiento normal de la institucionalidad. ¿Y a dónde queda el concepto de independencia en todo eso? Aquí viene el debate, el tema de la legitimidad, el tema de la legalidad y del sometimiento. No solo, cuando uno estudia ciencias jurídicas, por eso hay que marcar la diferencia. Dicen a uno, usted estudia leyes. No prefiere decir que estudia ciencias jurídicas, porque las leyes son una parte del mundo jurídico. Pero en el mundo jurídico, en el mundo constitucional, hay diferentes perspectivas. Están los principios que no siempre se reflejan en las leyes. Hay leyes que recogen principios de seguridad jurídica, de legalidad, de presunción de inocencia, principios. Ciencias jurídicas no implica solo el sometimiento a las leyes, no, el sometimiento a principios también, pero también el respeto a derechos humanos, el respeto a la legitimidad de las decisiones que se toman, no solo el respeto a las leyes. Por eso en el actual debate nacional en torno a la reelección, creo que hay que zanjar esto de una vez por todas y decir, el debate no es legal, porque desde la perspectiva legal y constitucional, el tema es que la reelección está prohibida en El Salvador. Eso no da lugar a dudas. El texto constitucional es claro en ese sentido. Lo que hay aquí lo que debe haber es un debate político en torno a que si la Constitución vigente va a ser defendida por el pueblo cuando se invoca la inconstitucionalidad. Vamos, que a nosotros los abogados nos gusta decir, esto es inconstitucional, esto es ilegal. Sí, pero la gente que está pasando aquí en la calle más cercana, si vas y le paras el carro y le tocas la ventana y le decís, ¿usted qué opina de la reelección del presidente? Seguro que la mayoría va a estar de acuerdo. Y que le vas a decir como réplica, pero es inconstitucional. Y a lo mejor mucha gente te va a decir, sí, pero no importa, porque esa misma Constitución es la que juraron defender los mismos de siempre, Arena y el Frente, y a pesar de que decían por un lado que la defendían, estaban pisoteando, le estaban robándonos. El discurso de la gente también es en ese sentido, que es un poco el discurso que el oficialismo ha instalado y que el presidente ha instalado desde hace un buen rato, pues. Sí, eso se concibe como una narrativa instalada desde hace rato que tiene sobre la base un resentimiento muy fuerte, digamos. ¿Cuáles para vos, digamos, los elementos principales donde descansa esa decisión que anunció Bukele esta semana del 15 de septiembre? El presidente en una entrevista, en una ocasión, en una entrevista así con un reportero, creo que estaba en un evento en Estados Unidos, dijo que no hacía mucho sentido para el ego de una persona ser presidente de un país tercermundista. Sí, lo recuerdo. Que tal vez escribir un bestseller, ganar el premio Nobel,
ser un artista famoso, te daba más para alimentar el ego que ser el presidente de un país tercermundista. Bueno, palabras son palabras y las palabras se las lleva el viento, ¿no? En los hechos, ¿qué es lo que ha ocurrido desde el 1 de junio del 2019? Desde que asume la nueva Asamblea Legislativa. Desde que asume él la presidencia el 1 de junio de 2019 y 2 años después, el 1 de mayo del 2021, con la nueva configuración en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que ocurre en el terreno, en la práctica? Casi lo mismo que ocurrió con los gobiernos de Arena. Es que es muy parecido. Es el uso de toda la institucionalidad del Estado para fines particulares. Lo mismo en otras palabras. Es toda la institucionalidad del Estado al servicio de negocios particulares. Así lo hizo Alfredo Cristiani, por ejemplo. Cuando con una asamblea favorable comienza la ola de privatizaciones en El Salvador, la privatización de las telecomunicaciones, de la electricidad, la privatización de la banca sobre todo. Hay un caso emblemático ahí del Banco Cuscatlán, de un banco que era estatal, aparentemente lo hacen quebrar, se declara en quiebra y luego la familia Cristiani y su grupo económico lo compran. Es decir, toda la institucionalidad del Estado puesta al servicio de un grupo familiar o un grupo económico. Eso es lo mismo que está pasando hoy día. Entonces el presidente a lo mejor pensará que para el ego de él, o lo dijo en ese momento, no es tan importante ser presidente de un país tercermundista, Pero es que el país más apartado, más pequeño, te da la posibilidad de acceder a recursos, de manejar fondos públicos. Es un país que tiene recursos naturales que pueden ser explotados, que tiene una franja costera que te permite un montón de posibilidades de inversión, que en materia energética te puede ofrecer un montón de cosas. Entonces, claro que es importante continuar en el cargo de presidente de la República porque sus negocios familiares tienen que continuar, porque ya aprendió que utilizar el Estado para fines particulares es mucho más fácil que ser un empresario que a puro esfuerzo vaya construyendo su capital y se logre meter en el establishment económico de El Salvador. El presidente no viene de una familia de oligarcas, viene de una familia burguesa, empresas, milloncitos, sí, pero no estaba al nivel de la élite económica de El Salvador. El cargo público que ostenta, la manipulación de las leyes, el abuso de poder y la corrupción le permiten acceder a la élite, disputarse en la mesa de los oligarcas un lugar. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso es tan importante la reelección. Por eso quien necesita la reelección es el presidente de la República, no el pueblo. El presidente necesita la reelección porque esos negocios tienen que continuar, porque ese manejo de la institucionalidad para fines particulares tiene que seguirse garantizando. Además, tiene que garantizar la impunidad de todos sus funcionarios que han cometido actos de corrupción. ¿Quién necesita la reelección? Sobre todo, ellos la necesitan. ¿A qué te referís cuando hablas ya aprendió? Es decir, Nayib Bukele lleva un ejercicio de política, 3 años en Nuevo Cuscatlán, creo que fueron 3 años en San Salvador, sí, 2012, y luego pasa, o sea, estamos hablando de unos casi 10 años. ¿A qué te referís cuando decís ya aprendió? Sí, bueno, los periodos 2012-2015, alcalde de Nuevo Cuscatlán, 2015-2018, alcalde de San Salvador, y 2019 hasta la fecha presidente de la República. La gente todavía sigue denominando al presidente como un outsider, como si él hubiese venido del mundo exterior a hacer política. El presidente ha hecho más política que cualquier político del momento. El presidente tiene una carrera, una trayectoria política ya consumada. Entonces, cuando me refiero a que aprendió, es porque el modelo que él está ocupando es el mismo modelo que ocupó Arena. Es lo que acabo de decir, ¿no? Es el uso de la institucionalidad para fines de grupos económicos, de familias en particular. Entonces, él descubrió que eso pues, sí te genera mucho dinero. Y sobre todo si la institucionalidad que está llamada a controlarte, más bien es controlada por vos, y que entonces vos podés disponer de millones y millones de dólares según tu capricho,
y no tenés que rendirle cuentas a nadie, y que cuando hay algún reclamo, vos lo único que tenés que hacer es desviar la atención para otro lado y volver a recordar la corrupción de Arena y del FMLN, que hubo corrupción en los gobiernos de Arena y FMLN, y la hubo. Entonces solo tenés que poner a la gente a hablar nuevamente de esos temas. Y la gente se va a olvidar de lo tuyo y lo tenés hablando de aquellos temas. Por eso el presidente constantemente hace esas referencias al pasado, porque es lo que se conoce como el storytelling, ¿no? Contar la misma historia, porque contar la misma historia desde el punto de vista emocional, de programación neurolingüística, te va generando, contar la misma historia te despierta las mismas emociones que la primera vez, te lleva al mismo estado emocional. Y el presidente lo hizo, y creo que el ejemplo más clásico es el de su discurso del 1 de junio de este año en la Asamblea. Todo el mundo esperaba que se refiriera a un montón de temas. ¿Qué llegó a hacer el presidente? Hablar de seguridad, que ha sido el problema histórico de El Salvador en los últimos 20, 25 años, y hablar de la corrupción del pasado, de los pactos, evocar a esa emoción que él ya construyó, que él ya alimentó y que solo necesita activarla, como cuando en la literatura están retratados casos. Bueno, parece que producción decía que estaba ya el discurso del presidente en la ONU. Ya está Contar historias. ¿Quieres que lo coloquemos? Vamos a comentar un poco en el camino, a partir de unos, digamos, tweets que nos lleguen. Seguro. Y eso, para comentar un par de elementos del mensaje del presidente Bukele ahora en Naciones Unidas. Bueno, puedo continuar entonces con esta idea, Franklin, de contar las mismas historias porque te llevan a los mismos estados emocionales. En la literatura, por ejemplo, hay casos retratados de casos que científicamente se comprobaron. Una señora que va pasando en Inglaterra por una calle, digamos una calle de muchos comercios, y de repente siente una sensación rara en el cuerpo y comienza a llorar sin explicarse qué carajo le pasaba. Entonces cuando se detiene y comienza a prestar más atención a su entorno, escucha que de una tienda cercana está saliendo un sonido, es una tienda de música. Y en esa tienda de música hay una persona que está tocando el piano. Y la canción que esta persona está tocando es una canción que su mamá le tocaba cuando era ya muy pequeña. La mamá de ella murió cuando esta persona tenía 7 años y esa canción se quedó instalada ahí. Su inconsciente la registró cuando ella iba pasando por la calle y su cuerpo volvió a reaccionar como todos esos años que pasó llorando a la mamá, exactamente. Hay allí una sinapsis, es decir, hay una conexión neuronal un estímulo condicionado. Exactamente. Entonces, ahí está. El presidente hace lo mismo. Esas cosas se aplican al marketing, se aplican a las marcas comerciales, se aplica en la comunicación política y el presidente lo sabe y lo hace constantemente. Volvemos a tus primeras palabras, la criticidad, la conciencia crítica. ¿Quiénes son capaces de la ciudadanía, del pueblo, pues, de la sociedad salvadoreña? ¿Qué porcentaje de la población es capaz de levantar la cabeza y ver más allá de esa estela de publicidad, de condicionamiento, de mensajes, de réplicas? ¿Qué persona es capaz de ver más allá, de alzar un poco la cabeza y decir, wow, este es el panorama más completo, ¿no? No, si la gente anda ocupada en su día a día y el tiempo además que preocupada le queda por un montón de problemas. Exactamente, sus propios problemas personales, sus problemas emocionales. Tenemos un serio problema de salud mental que nadie ha atendido en este país. La gente con TikTok y redes sociales viendo cosas, ahí constantemente le está apareciendo Bukele. Ahora, si hablamos de esto, porque la pregunta que te hacía es, ¿en qué descansa en realidad el anuncio de Nayib Bukele? Y por lo que me has planteado hay algunos elementos, pero no escucho un buen ejercicio de gobierno, un buen ejercicio de política pública. No escucho que me plantees obras importantes o estratégicas o cambios reales en el país. O sea, en realidad hemos hablado de manejo, aprendió a manejar la cosa pública, hemos hablado de cero transparencia, de no rendir cuentas, hemos hablado de un buen ejercicio de comunicación política. Bueno, esos son como los elementos. ¿No ves en el entorno un buen ejercicio de gestión pública? Porque ese ha sido además del tema de seguridad, pero ha sido uno de los ganchos con los que más fuerza
apegado en la gente. O sea, hay mucha gente que te dice que en 1 año, 2 años, 3 años de su gobierno ha hecho más que en 100 años. O sea, hay cosas como esas. Que en 200 o sea, años, esto dice él. tiene que ver mucho con lo que has planteado del marketing, digamos, una buena maquillada publicitaria de su imagen y del ejercicio que él proyecta. Pero, ¿qué pasa con los resultados? ¿Hay o no hay resultados? Sí, sí, esa pregunta es muy importante porque permite mirar, vamos, otra arista de la problemática, porque si nos quedamos con que solo es el marketing y todo lo demás, creo que el análisis se quedaría corto. Sí, es corto, va, Exacto, limitado. se limita el análisis. Hay que ver la otra parte de la gente cuando compara su situación con el pasado, sobre todo lo hace desde la perspectiva de la seguridad. Porque el discurso constantemente es, las vacaciones de agosto en el discurso oficial fueron las vacaciones más seguras de toda la historia. Sí. El 15 de septiembre y el desfile del 15 de septiembre era el desfile más seguro de toda la historia. Cada cosa que aparece es la más segura de toda la... Entonces, juegan las dos cosas, el marketing, la reiteración de los mensajes, constantemente bombardeándose. Y la gente diciendo, pero es cierto, si aquí donde yo vivo se han llevado un montón de gente. Y es cierto que se han llevado justos por pecadores, pero en las redadas se llevaron a los chicos que pasaban en la esquina allá, al que venía a cobrar la renta a la tienda, al que andaba posteando ahí, se los han llevado. Entonces la gente compara eso y dice, ninguna medida que se quiera tomar para erradicar un problema se hace sin dolor. Los partos son con dolor. Y entonces, hablemos la explicación del oficialismo, ¿no? O en palabras del vicepresidente Ulloa, los daños colaterales. En una guerra, dijo, va a haber daños colaterales. Como diciendo, lo siento por ustedes, pero sí, hay que pagar un costo. Una justificación, digamos. Exacto, hay que pagar un costo. Entonces, el tema de seguridad es un tema fuerte en el que uno sí puede ver resultados, que si vemos de números fríos, es decir, reducción de homicidios. Comparar las cifras de los homicidios en los primeros 3 años del gobierno de Sánchez Serén con los primeros 3 años del presidente Bukele, y si comparas esas dos cifras, sí hay una diferencia evidente. ¿qué periodo es mejor? Evidente. Entonces la referencia al tema de seguridad va a estar ahí porque allí sí hay parámetros, hay explicación aparte es cómo se logró esa reducción. Sí, que luego supimos del hay una pacto, serie de argumentos que todavía no están claros. Exactamente, pero la gente ve los resultados y dice, aquí hay una realidad, esta es la realidad que tenemos, que el Faro me diga que hubo pacto con las pandillas y todo, pero los resultados son estos. Mucha gente lo justifica de esa manera. Además, mucha gente lleva años negociando con las pandillas en el territorio la convivencia pacífica. Si sabes que es el poder del territorio y que para entrar tenés que cumplir ciertas reglas, a ciertos lugares entras con las luces apagadas, con los vidrios abajo, hasta tal hora la luz tiene que estar encendida o apagada, qué luz dejas encendida por las noches, aprendiste a convivir en esos. Si a nosotros nos ha tocado, mucha gente dice, ¿por qué el gobierno no tenía que negociar con las pandillas si ellos son un poder real en El Salvador? Hay gente que lo justifica de esa manera también. Lo que ha hecho en realidad el gobierno con este tema de la negociación con pandillas es guardar silencio. Sí. No ha dicho ni sí ni no, o sea, simple y sencillamente ha callado y ha concentrado toda su batería en decir, hemos llegado a un momento como nunca en la historia. ¿Cómo lo logró? Todavía yo francamente no encuentro a alguien que me diga a ciencia cierta si es un método correcto, si es un método legal, si es un método sano, si es un método decente, si es un método ilegal, nadie sabe. Y lo que hay es una serie de argumentos que te dicen, el CROC salió del penal, pasó por Guatemala, llegó a México y ahora está en no sé dónde, en un hotel. Al penal entraron pero todo dentro del aparato, la caja institucional, es un tema que no tiene ningún tipo de reacción, ni abordaje, ni respuesta, ni nada. Todo ha sido, ¿cómo se llama? Un manejo silencioso del tema.
no sé cuánto más durará. Eso requiere también parte de la estrategia. Sí, creo que si la realidad no te obliga a responder, y me refiero a la realidad con la que te sentís tranquilo, la realidad política. Vamos, cómo se relacionan los políticos con su base y qué cosas alimentan la simpatía y qué cosas alejan a la base del político. Vamos, si el presidente percibe que el tema de las negociaciones con las pandillas no le generaba un problema de imagen y no le requería una respuesta o no se la requiere, entonces ¿para qué se va a desgastar? ¿Para qué va a decir algo, no? Que siga hablando el Faro todo lo que quiera, que la oposición siga hablando del CROC y todo lo que quieran, pero mientras no necesiten responderle a su base, porque su base no lo está cuestionando. Mientras los números no cambien. Exactamente. Y yo le decía en una entrevista que tuvimos con Francisco Gómez hace unas semanas, es que francamente creo que el tema de la seguridad, el concepto del régimen de excepción, el formato con el que se ha concentrado todo el paquete de seguridad, se va a mantener solo si no le genera ningún costo político. Exacto. Si no golpea su imagen. Mientras le siga dando valor agregado a su imagen, el régimen de excepción va a seguir permanentemente hasta, no sé, hasta las elecciones probablemente. Pero eso ya depende de otros factores. Yo estoy de acuerdo con eso porque creo que el gobierno, el presidente, el oficialismo, como lo queramos decir, antes de implementar una medida como la del régimen de excepción que no tiene comparación en la historia reciente del país, midió costos y valoró cuáles iban a ser los alcances de esto y en términos de rédito político si iba a ser más ventajoso o más problemático. Yo creo que lo tenían medido. Ahora la gente tampoco quiere ir a fondo, la gente digamos que se ha quedado con que se siente más tranquila y no necesita saber qué pasó en esa operación que muchos se preguntan todavía de dónde va. Pero fíjate, porque toma en cuenta que en realidad fue una cosa casi, ¿cómo se llama? Por acto de magia, ¿va? O sea, fue una especie como una mano nueva y cuando viniste a ver ya no habían muertos. O sea, una cosa fue así. Pero estás hablando del fin de semana, del 1 de marzo o del... Él toma posesión... del 1 de junio del 2019. Sí, él toma posesión y el día siguiente ya habían bajado, o sea, de la nada, o sea, como que fue un milagro. Sí, y entonces, ¿cuál era la narrativa hasta ese momento? O sea, que el problema era tan sencillo como que no hago nada y ya se... Es una cosa bien rara. Evidentemente no es así, vean. O sea, el presidente le atribuyó esa reducción de emisiones al plan de control territorial. El régimen de excepción lo que prueba es que ese plan de control territorial no era nada. No era absolutamente nada. Más que un gran hoyo negro al que fueron a parar miles y miles y miles de dólares, millones de dólares, y nadie supo para qué se ocuparon. Vamos, están allí, sí, el aumento en el salario o el bono para los policías, una mejora salarial para los soldados, qué sé yo, cosas que uno dice, bueno, está bien, ¿verdad? Eso era necesario hacerlo. Pero todo lo demás, vamos, el plan de control territorial es un gran hoyo negro donde pararon millones de dólares y nadie sabe qué pasó con eso. Pero en términos de tácticas policiales, de persecución del delito, de tácticas de criminología, qué sé yo, no había nada diferente. Bueno, no había nada diferente. Ahora se cuestiona, por ejemplo, y te pregunto, por ejemplo, ¿vos consideras que en realidad a 3 años y algo del gobierno de Nayib Bukele tenés una Policía Nacional Civil, una institución más fuerte, más confiable, o un sistema judicial más fuerte, más confiable, más sólido, más independiente, o tenés una fiscalía con mayor capacidad, es decir, institucionalmente, porque vos lo planteaste al inicio, parece que todo funciona normal, pero en concreto vos puedes decir, tenés instituciones que son más fuertes, han logrado desarrollar y crear habilidades que no tenían antes para enfrentarse a la realidad. No. Bueno, la policía, el problema siempre fue la profesionalización de la policía y creo que allí había una deuda histórica, ¿no? Pero esa es una cosa que no ha cambiado. La policía ahora sí tiene una mayor cantidad de elementos, vamos, desde ese punto de vista cuantitativamente sí es más grande, pero cualitativamente no ha cambiado, no ha mejorado.
Y el caso de la Corte Suprema, del órgano judicial y de la Fiscalía General de la República es evidente que son instituciones más débiles de lo que eran, porque quienes hemos estado relacionados al sector justicia, lo que se conoce como los operadores de justicia, en la Fiscalía General de la República, para entrar a ser fiscal, un agente auxiliar del fiscal general de la República, un fiscal que va a audiencias, a juicios, qué sé yo, eran una cantidad de requisitos, era muy difícil entrar. No cualquiera llegaba a ser fiscal. Ya lo que pasaba dentro, que el fiscal no tenía independencia, que tenía que pasar llamando al coordinador en todas las audiencias, qué sé yo, aparte, ¿no? Pero, digamos, se trabajó en ese sentido, capacitaciones constantes a los fiscales, preparando unidades especializadas de combate a la corrupción, a la narcoactividad, a las extorsiones, unidades especializadas. ¿Pero ves eso en esta gestión? No, eso es lo que intento decir, que eso iba, vamos, se iba mejorando. La institución como tal, digamos, en la persecución del delito, se iba tecnificando. Otra cosa es lo que los fiscales generales de la República, que es un cargo político, sí, hacían con los casos políticos. Ya allí es otro asunto. Sí. Pero me refiero a como estamos hablando del tema de seguridad y criminalidad. Entonces, en esa perspectiva, la Fiscalía sí se iba tecnificando. La misma policía, con la dirección, con la DPTC, la División Policía Técnica y Científica, también se iba tecnificando, peritos especializados, los mandaban a prepararse afuera, se iba tecnificando. En la Corte Suprema de Justicia también, el acceso a la judicatura era una cosa complicada. Sí había compadrazgos, sí había allí ternas del CNJ que eran mejor valoradas cuando llegaban a la Corte para definir quién era juez de un juzgado. Esas cosas han pasado siempre, pero no pasaba, como me contaba alguien, un abogado en el libre ejercicio, que un día recibe una llamada y era Javier Argueta. Y le dice, mira, tengo ahí 15 plazas para jueces, ¿no querés ser juez? Yo le dije, me está bromeando con eso, ¿no? Sí. Entonces no puede ser cierto, ¿cómo va a ser? Ella me dijo, te lo aseguro. Pero bueno, yo sí creo que puede ser cierto. Yo ahora lo creo. Ahora sé cómo se maneja. Ahora lo creo. Entonces, vamos, lentamente, pero se iba caminando. Pero ¿vos crees que en este periodo eso ha ido evolucionando en positivo? No. ¿O qué ha pasado? No, para muestra un botón. ¿Cómo se nombran jueces hoy día? De esta manera. Sí. Les llaman y les dicen, mire, quiere ser juez de tal juzgado. Pues comienza el lunes. ¿De veras? Sí, bueno, ahí está. Va el lunes para ese juzgado. Tuvo formación para ser juez, cumple requisitos mínimos. Vamos, los requisitos imagínate, absurdos que pasaban en el órgano judicial. Para ser colaborador judicial, había más requisitos que para ser juez de paz. Y esa ley se mantuvo vigente durante mucho tiempo. Absurdos jurídicos completamente, pero cosas que pasaban. Pero por lo menos, lo que digo, ¿no? Se respetaban. Había un proceso de... Tú, si querías aspirar a una judicatura, había normas y reglas que tenías que cumplir. Ibas al CNJ, te metían en una terna, te entrevistaban, veían tu currículum. Esta terna era propuesta para que la comisión de jueces en la corte evaluara y al final elegían un juez. Lo juramentaban y había formas de acceder a esos cargos. Ahora parece una piñata donde revientan dulces y caen dulces por todos lados y cualquiera que tenga un poco de suerte. Muchos jueces que hoy están, sobre todo en los juzgados especializados, nunca hubiesen llegado a ser jueces si no fuese por esta situación en la que estamos. Esta gente le debe ese puesto al presidente Bukele. Y mientras se lo deba, va a seguir respondiendo a eso. Muchos dicen que necesita ser parte del club de aplausos para poder tener acceso a cualquiera de esos espacios donde la institucionalidad en realidad, desde mi perspectiva, se va deteriorando. Eso no te puede dar un buen resultado. Completamente. Y aquí vengo con el matiz que siempre me gusta hacer, porque cuando decís, la Fiscalía se iba tecnificando, la Corte, qué sé yo, la gente, está defendiendo el pasado. Entonces, este era de los que se gozaban de privilegios. Estupideces de ese tipo, te las encontrás a cada rato en las redes, ¿no? Pues no se defiende eso. Por eso yo digo, las cabezas políticas de las instituciones hacían con sus puestos, pero en la parte operativa, en muchas áreas se iba mejorando la situación. Pero hoy no vemos nada de eso. Es decir, los jueces que tenemos ahora, que sustituyeron a jueces que fueron destituidos hace un año,
son abogados que andaban en el libre ejercicio en muchas ocasiones, o colaboradores judiciales o secretarios, o jueces de un municipio alejado que vino a la periferia de San Salvador, ahora a una judicatura. En el fondo, lo que te quiero decir, no tenemos una judicatura independiente. No la hay. En el pasado, por lo menos, aspirabas a que tu proceso llegara donde un juez que con la prueba disponible dijera, mire, esto no amerita que el proceso continúe, esta persona es sobreseída definitivamente, o en un juicio se absuelve a esta persona, o si hay méritos pues se condena, o que se aplique una medida de seguridad, qué sé yo. Pero hoy día uno de entrada puede ver hacia dónde va un caso, y sobre todo si tiene una connotación política, ¿no? Esta mañana han presentado allí a un grupo de personas a audiencia inicial que fueron capturadas por difundir contenido difamatorio, qué sé yo, en redes sociales, personas capturadas. Uno ya sabe para dónde van esos casos. No hace falta ser adivino para saber que este caso va en automático a, ¿qué?, 2 años de prisión para estas personas. Hay sectores que a esto ya le llaman persecución política. Mira, esa es una valoración bien interesante, porque la persecución política es cuando te persiguen por tus ideas políticas. Pero tú puedes tener tus ideas políticas y en las redes transmitirlas, y yo lo hago, por ejemplo, a mis redes y todo, pero hay límites en donde las conductas ya se convierten en un delito, ya entran a un campo delictivo, ¿no? Entonces allí hay que tener cuidado, porque es cierto, hay contenido político, pero se utilizaron medios ilícitos en la difusión de ese mensaje, qué sé yo, vamos, la frontera. Pero no va a haber juez que diga, mire, aquí la frontera, qué sé yo. No, si el caso tiene una connotación política y el presidente está pendiente y los diputados están pendientes, ningún juez se va a animar a resolver en contra de lo que se espera en casa presidencial. Es independencia judicial. Vamos, eso es en qué descansaba la decisión. Ahora pasemos un poco a la defensa o a la argumentación y la narrativa que hemos visto en estos últimos días de la institucionalidad, de lo que es el oficialismo, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que vos consideras que en realidad tienen base, o simple y sencillamente ves que es una argumentación que no pega con la realidad, que más busca encubrir una decisión que a todas luces es adversa, digamos, al marco jurídico? Yo voy a suscribir aquí la opinión del doctor Enrique Anaya hoy en una entrevista en la mañana. Él decía, para mí, desde el punto de vista intelectual, es más honesto que una persona venga y me diga, mire, yo estoy de acuerdo con la reelección del presidente porque me simpatiza, porque lo quiero, porque lo amo, porque considero que el presidente está haciendo bien las cosas y no me importa si la Constitución se lo prohíbe, pero yo quiero que él siga de presidente. Eso es más honesto que venga Javier Argueta, Félix Ulloa, Jorge Castro en una pizarra allí queriéndote argumentar cosas. A todos los estudiantes de ciencias jurídicas que vean este programa, a ustedes que se están formando en ciencias jurídicas, es que frente a nosotros está pasando una clase de derecho constitucional en blanco y negro. En blanco y negro. Es que no basta, más bien no es necesario que una persona haya estudiado ciencias jurídicas para leer el 152 y los demás artículos relacionados al tema de la reelección para saber que la reelección está prohibida constitucionalmente. Vamos, el debate, por eso digo desde el principio, no es jurídico. Sí. Porque todo este montón de abogados que andan justificando eso, y hay gente que a mí me parece de una vergüenza inconfesable, que hace un año decían que es totalmente prohibido. Y ahí están los videos. Ah, no, ahora sí es permitido. Bueno, está el mismo Bukele. Exacto. Esas contradicciones lo que te dejan en evidencia es un cinismo rampante. Son cínicos, son desvergonzados completamente. Entonces, esas opiniones desde el punto de vista legal no merecen ningún respeto. Ningún respeto. Esta gente solo se está retratando como lo que es, son arrastrados del poder. Son unos oportunistas que llegaron allí, que están recibiendo buenos salarios, que tienen privilegios, que andan en camionetas, que andan en seguridad, que se sienten que el puesto que tienen les da esa categoría, los pone por encima de la sociedad, y si el presidente le garantiza que eso va a continuar por un buen rato, esta gente va a decir cualquier cosa con tal de defender esos privilegios que tienen.
Decía en la mañana, y yo también vi un parte de digamos, de la entrevista que tuvo el constitucionalista Anaya, y decía, es que lo que se va a imponer, lo que se está imponiendo no es por una argumentación jurídica, no es por una base ni siquiera por un debate político, sino es porque tenés el tamaño, la fuerza para imponerlo y para hacer una decisión que rompe todos los esquemas. Como él puso el ejemplo del bus que se mete cuando tiene un carrito a la se par y pasa sabe llevando todos los carritos. Que el carrito no se va a meter porque en comparación con el bus, aunque se llegaran a golpear, al bus no le pasa nada, pero el carrito sí. Entonces, el presidente es como eso, ¿no? Es como la rastra que se mete ahí. No le importa si aquí hay una doble línea que no le permite un cruce, no, es que no importa. Y entonces, ¿cómo se traduce esto después de ese anuncio y viendo ya los primeros días de comportamiento de cómo se está moviendo? Tomemos en cuenta que, aunque vos le ves con normalidad, pero tomemos en cuenta que la Corte Suprema de Justicia no va a meter las manos ahí. Esta Asamblea Legislativa prácticamente, si hay una especie de cordón umbilical, ¿verdad? Hacia Capres, sí. Y Fiscalía, Policía, Fuerza Armada, y ahí te puedes ir infinidad, de hecho Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría, hemos visto en los últimos días. Entonces, ¿qué puede detener esa decisión? A todas luces, inconstitucional e ilegal. ¿Qué puede detener esa decisión? O bueno, simple y sencillamente el país va a tener que transitar por ese ciclo, como ha pasado en otros países. A pesar de la protesta internacional, a pesar de las voces internas que griten, que invoquen la Constitución, se va a terminar imponiendo esta decisión. Porque, vaya, yo decía que, y como esto también a veces, como esto hay gente que solo lo va a escuchar y no lo va a ver, entonces cuando yo decía que la institucionalidad está funcionando con normalidad, ahora mismo estoy haciendo comillas con los dedos. Sí. Esa normalidad es entre comillas. Yo no estoy justificando ni estoy avalando el comportamiento de la Sala, de la Corte, ni de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República, dice la Constitución, es el encargado de velar por la legalidad, de defender los intereses del Estado y de la sociedad, pero sobre todo de velar porque se cumplan las leyes. Si el Fiscal General de la República tiene la facultad para hacer que se respeten las leyes y que si tú ahora mismo cometes un delito, una infracción, se gire una orden administrativa y te apliquen la ley. El fiscal tiene esa facultad, pero también la tiene para hacer respetar la Constitución de la República, que ahora está siendo pisoteada por el propio presidente de la República. ¿Pero quién puso al fiscal ahí? A eso me refiero. Entonces, ¿a quién le debe ese puesto? ¿Va a proceder en contra? No lo va a hacer en absoluto, no lo va a hacer. Pero vos ves una sola institución en este momento en el país ninguna que tenga el carácter, digamos, okay, para ponerse como debe la institución a tener una argumentación decente sobre esta situación. Bueno, o no ves ni una. No, yo no veo que ninguna se vaya a atrever, pero planteamos la hipótesis. ¿Qué tal si el Tribunal Supremo Electoral dice, en materia electoral, la máxima autoridad es el Tribunal Supremo Electoral? Y a pesar de que la Sala nos manda a inscribir una candidatura, si Bukele se inscribe, pues nosotros interpretamos que la Constitución se lo prohíbe y como máxima autoridad en materia electoral no lo inscribimos. Por eso dije hipótesis, pero más bien me parece un universo paralelo. Sí, se me era muy difícil de que porque a las horas de la resolución de la Sala, el tribunal emitió un comunicado. Automático. Exacto. Entonces, ¿qué puedes esperar de una institución? Digamos que sería la única institución que por el carácter que la Constitución le da, por la jerarquía que le da, por la especialidad en el tema electoral, porque es un órgano colegiado también, pueda frenar esa embestida del presidente, ¿no? Pero no lo van a hacer. No lo creo tampoco. No lo van a hacer. Si algo se puede profetizar es que no lo van a hacer. Hoy en la mañana también estuvo el vicepresidente Félix Ulloa tratando de argumentar y justificar este anuncio y esta decisión. Y prácticamente
lo que vos decías, se contradice con lo que decía hace un par de meses atrás, y bueno, que ha sido una de sus agendas con las cuales ha iniciado parte de su trabajo, digamos, como vicepresidente. De alguna manera estos argumentos que planteó ahora ya los ha venido manejando anteriormente, pero ¿cómo ves? Sobre todo, yo me pongo a pensar en esto, o sea, francamente un vicepresidente, por muy abogado que sea, si querés, pero ¿qué tiene que ver un vicepresidente tratando de defender un tema constitucional que no es la sala o un juez que le toca hacer eso? ¿Por qué sale un vicepresidente a tratar de explicar que, además, que por todas las luces a quien le tocaría asumir un cargo, si esto de la reelección se da, es a él, o sea, y eso no es ser juez y parte? O sea, ¿cómo se ve todo este papel, el papel que está jugando Félix Ulloa en este entramado que sale a partir del anuncio de la reelección consecutiva? Yo en algún momento le tuve respeto al doctor Félix Ulloa. De hecho, compartimos lo he entrevistado en cantidad de veces al vicepresidente. Compartimos en un espacio hace 10 años exactamente. Yo era parte del movimiento por la democracia participativa, donde estaba Dagoberto Gutiérrez, estaba Fidel Nieto, el rector de la Luterana, bueno, un montón de amigos allí a los que les tengo mucho cariño. El hermano del vicepresidente, Oscar Mauricio Ulloa, el doctor Oscar Mauricio también estaba ahí con nosotros. Y el doctor Félix Ulloa en ese momento vivía fuera del país y viajaba constantemente al país y nos capacitaba en temas electorales, etcétera, etcétera. Yo le llegué a tener muchísimo respeto al vicepresidente, porque yo veía su trayectoria, sus conocimientos, etcétera. Además de que el martirio de su padre también le imprime a la familia también un sello de respeto. Pero yo hoy desconozco al vicepresidente de la República. Para mí ese Félix Ulloa quedó la noche en que decidió ser candidato a la vicepresidencia. Porque allí me parece que fue cuando renunció él a su dignidad como persona. Y donde se convirtió en cualquier cosa menos en una persona autorizada desde el punto de vista moral e intelectual para darte una explicación sobre un asunto tan grave como este de la reelección. Lo puede invitar la telecorporación todos los días si quiere. Todos los días don Moisés Urbina lo puede tener sentado allí y que nos pase repitiendo, pero nunca me va a convencer el vicepresidente de que me está diciendo la verdad, porque para mí él ya perdió toda dignidad como persona. Entonces, yo siempre me cuido de no personalizar las cosas porque no me gusta caer en la falacia ad hominem, no me gustan los ataques personales. Sí, se trabaja de concepto con los pensamientos, exacto, las ideas, los argumentos. Entonces, pero en el caso del vicepresidente este no es un ataque a él como persona. Digo, renunció a su dignidad como persona. Porque lo que anda diciendo ahora y lo que decía hace apenas un año hacen ver que son dos Félix Ulloa totalmente diferentes. Sus argumentos en aquel momento diciendo, en caso de una reelección, yo sería el primero en oponerme. Hoy es el primero en defenderlo, en justificarlo y en querer explicarlo. ¿Es el mismo o no es el mismo? Para mí que ahí hay una cuestión de... Yo vengo a esto para decir esto otro. Uno también tiene que recibir las cosas de parte de quien las pronuncia, sí. Pues. Entonces, hay gente quien no podés... En su punto correcto y adecuado. Exactamente. Que yo, por ejemplo, ya me bastó la entrevista de ayer del señor Javier Argueta con Ernesto López para no detenerme ni 5 segundos más y me lo vuelvo a encontrar esta noche en otra entrevista. Porque la explicación que él me pudo dar ayer y tal vez darle la oportunidad de que me vamos, convénzame pues, a ver, deme argumentos. No los tiene, no los hay. Esta tesis, para ir cerrando esta etapa, y un poco quiero que hablemos del sentimiento y de cómo esto se traduce ya en la gente. Pero antes de pasar a eso, te quiero preguntar, esta tesis, esta condición que está planteada ahora, ¿vos considerás que va a modificar
el comportamiento del gobierno en este ciclo que le queda, o va a mantener ese estilo con el que hemos visto estos 3 años y medio, o va a generar algún giro de cara a lo internacional, de cara al manejo público, de cara a la transparencia, de cara... No. ¿Cómo ves que va a operar esta condición? Porque en realidad es una... La verdad es que nunca ha pasado en el país, digamos, una situación como la que estamos viendo hoy. Se han dado situaciones similares, pero en otras condiciones. Ahora básicamente ves en teoría, una nueva elección, pero prácticamente algunos le han llamado que ya es un fraude anticipado, porque el hecho de que un presidente, teniendo el poder y el control, se lance a ser candidato es como, pues sí, una competencia desequilibrada, sí, con todas las instituciones. Entonces, ¿vos crees que esto va a modificar y en qué puede modificar el comportamiento de un aparato de gobierno como lo hemos visto? Yo no creo que vaya a mejorar en cuanto a, por ejemplo, la deriva autoritaria del presidente. Creo que más bien demuestra que no tiene ningún respeto por la legalidad, y que entonces aquí, que esto es lo jodido, pues, porque, vamos, si te invocan la Constitución de la República para ciertas cosas y te dicen el régimen de excepción es constitucional, etcétera, etcétera, o sea, la Constitución se respeta y se hace cumplir, pero en otro tema como la reelección le ponen el pie, la bota militar y lo que querás, y la Constitución es letra muerta. Entonces ya no estás desde hace rato, pero no estás en un Estado de Derecho en donde el gobierno son las leyes, donde se supone que las leyes se aprueban en una asamblea legislativa, que el pueblo tuvo la oportunidad en una elección de configurarla equilibradamente para que las leyes se discutan, para que allí se expresen las diferentes corrientes del pensamiento político. Entonces el Congreso tiene esa idea, ¿no?, de que la gente elija legisladores, que haya discusión, qué sé yo. La construcción de una ley implica más allá de la voluntad de una persona, pues. Pero hoy el capricho presidencial es el que no gobierna. El presidente se le ocurrió una noche de viernes que el Bitcoin podía ser una moneda de curso legal en El Salvador. El martes era ley. Al presidente hoy se le puede ocurrir cualquier cosa. Y mañana es ley de la República, con dispensa de trámite en una sesión plenaria extraordinaria. ¿Y quién lo detiene? Presidente y el oficialismo el 1 de mayo de 2021 se saltaron la borda más alta que se podían saltar, y a partir de allí tienen carrera libre para hacer lo que quieran. Con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, esa noche del 1 de mayo de 2021 se saltaron la barda más alta y nadie pudo hacer nada. A pesar de los gritos, de los pataleos, de la invocación a la Constitución, de las explicaciones jurídicas que se quisieran brindar, nadie pudo hacer nada. Porque nosotros a veces caemos en el error de creer que la importancia que nosotros le damos a estos temas es la importancia que le está dando la gente en la calle. Y ese es un grave error. Porque nosotros, pues a mí me preocupa. Y yo me pongo en perspectiva de país y digo, dentro de 10, 15 años este país, eso te iba a decir, y ves rumbo. Pues eso es lo que me preocupa, porque yo ves rumbo, tengo mucha incertidumbre. ¿Hacia dónde se dirige el país? Bueno, o sea, ¿qué señales son? O sea, ¿para dónde, pues? No sé, porque por ejemplo, hay gente que dice, vaya, las recurrentes referencias del presidente a Singapur. Singapur es uno de estos países representantes de los tigres asiáticos, que les llaman. Sí. Un país que en términos, algunos politólogos dicen, es la vía autoritaria para el desarrollo económico. Entonces, hay variables económicas que se las mejoras a tu sociedad. Comenzás a ver una mejora en términos económicos, aunque en lo político vas restringiéndole derechos. Digamos, Singapur es eso. Pero en el caso de El Salvador lo que ves es una restricción de derechos, una violación de la Constitución, y el tema económico un desastre también. Mejora solamente en un pequeño... Mejora la argolla del presidente. Una estructurita de una élite cercana, por cierto. La argolla del presidente, su grupo familiar y los oligarcas que ahora están en la misma mesa con Ali, que ya pactaron, qué sé yo, ciertas cosas. El Grupo Calleja, los señores de los dueñas, qué sé yo, grupos económicos poderosos que han podido llevar relaciones en paz
con el gobernante de turno. Siempre y cuando no les toquen su... Exactamente. Esto, por eso la recurrente referencia a Nicaragua también, porque en Nicaragua ocurrió un pacto de los empresarios con el gobierno. Ortega les dijo, déjenme gobernar a mí, ustedes hagan sus negocios. A negocios. Ahora hay empresarios que negociaron con Ortega que están presos. Y que Ortega les dijo, yo me meto en este rubro de la economía y ustedes hagan sus negocios en los otros rubros y vamos a llevarnos bien. ¿Qué pasó después? Cuando Ortega vio posibilidades de negocios en los otros rubros, comenzó a expropiar empresas, a cerrar negocios, a hacer ciertas cosas. Bueno, aquí ya lo vimos. No, o sea, no hemos visto eso, pero hemos visto que hay políticos que pactaron con Nayib y ya están presos. Sí, y no veamos el caso del exalcalde de Mason, cuya situación yo lamento muchísimo. Pues sí, pero son, digo, para ejemplificar un poco lo que está pasando. Pasemos un poco, porque este tema es interesante y me gustaría, vos que has estado en el tema de comunicación, que también te metes en la agenda de escuchar a la población. Hay que decirlo que las redes se han vuelto un tambor de guerra impresionante, ¿verdad? Sí. Entonces, desde hace rato, pero ahora como que ha incrementado un poco más esa operación. Para vos, ¿cuál sería la mejor manera de tratar esta situación, tomando en cuenta que la gente te dice casi 3 o 4 argumentos de manera encapsulada, ¿vaya? Son casi estímulos condicionados ahí. Es decir, la gente te dice, nadie ha hecho en 100 años lo que ha hecho Bukele en 1 año o 2 años, porque además muchos te dicen que el primer ciclo no gobernó él porque estaba en la asamblea y que entonces lleva 1 año gobernando. Segundo, te dicen es que no importa la constitución, no importan las leyes, aquí importa lo que el pueblo diga. Y tercero, la gente te sigue mencionando que hay una especie de resentimiento al pasado. Y la gente te lo menciona con mucha, ¿cómo se llama? Remordimiento, resentimiento. Ahora, sigue siendo eso la principal defensa que el ciudadano, no sabríamos a ciencia cierta, porque hay uno en las redes encuentra bots, encuentra troles, pero también hay una buena base de ciudadanos que están full convencidos, casi como que fuera una especie de dogma. De dogma, ¿eh? Es decir, no sé, y creo que es bien difícil sacarlos de ahí hasta que la cosa les toque, pero ¿cómo crees que se debe abordar esa condición que en este momento te muestra una buena parte de los salvadoreños sobre cómo está viendo esta situación? Porque nosotros podemos tener un análisis, y tener una visión mucho más objetiva, o si querés con más elemento técnico, etcétera. Pero el ciudadano te hace una evaluación de la Brittany a lo que él cree, o del Canal 10 a lo que él cree, o del diario El Salvador a lo que él cree, y ahí cierra la operación. Sí. Toda la verdad con Walter Araujo es toda la verdad para Walter mucha Araujo, gente. Es un, y además, un mensajero, un profeta del oficialismo. Y además hay que decirlo que todo eso que mencionamos, hace 1 año decían que era inconstitucional y que no se podía reelegir, y ahora ya cambiaron totalmente el discurso. Pero bueno, la gente sigue consumiendo eso. Sí, bueno, sí, en el terreno de las redes ocurre mucho eso, ¿no? De opiniones radicalizadas, gente justificando todo lo que está pasando y esas constantes referencias al pasado. Pero vaya, si nos queremos salir de las redes, porque en muchas ocasiones la crítica es que ahí podríamos engañarnos, ¿no? En el terreno de la realidad, las conversaciones cotidianas con la gente. Yo el otro día me voy a la peluquería y está allí cortándome el cabello, escuchando la conversación del peluquero con el señor de al lado. Fue justo el sábado, fue justo el viernes. O sea, la cadena había sido un día anterior. Pregunta el barbero, mire, ¿vio la cadena? Ah, sí, dice la otra persona. ¿Y qué le pareció? Pues bien. O sea, ¿le parece bien que el presidente se reelija? Claro que sí. Si mire, el presidente en 6 meses, hablando del régimen de excepción, recurrente a la seguridad, inmediatamente el tema seguridad, en 6 meses ha logrado limpiar lo que estos no pudieron hacer en 20 años. La narrativa. Si eso te lo ponen en un comentario y quien te lo pone es Fidel 37452210, usuario de Twitter. Este es un troll,
Sí, bueno, puede Podrás ser, decir, puede que vos, no. uno gusta de pasar en su burbuja y decir, no, como allí que tus seguidores de Twitter te alaban, te celebran todo, decir, este es un troll que me está atacando, vea. No, pero mandad al tienda de la esquina mejor y escuchá esas opiniones, relacionate, En el mercado hay exacto, gente diciendo las mismas cosas. Como las redes son un reflejo, hay mucha manipulación de la opinión, seguro, pero en la realidad está pasando, ese tipo de explicaciones son las que la gente se da. Entonces, cambiarle eso a la gente es muy difícil, a menos que comience a haber impactos en su vida. Y ocurre, por ejemplo, con el régimen de excepción. Los familiares de personas que están injustamente detenidos y todo ese grupo familiar que ve a partir de su familiar preso la deriva autoritaria del presidente, el irrespeto a la ilegalidad, cuando comienza a palpar que un juez no tiene el carácter ni el valor ni la independencia judicial para resolverle bien en ese caso, que le solicitas una audiencia de revisión de medidas y el juez no te la da, comenzás a ver en tu vida cotidiana un impacto. Entonces comenzás a cambiar tu perspectiva. Eso Pero quiere decir... esos son casos, vamos, de cada 100 salvadoreños, ¿cuántos estarán pasando por eso? Yo te entiendo. Pero vamos a ver, en esta lógica, hay que decirlo que un elemento importante de las decisiones que toma Nayib Bukele están colgadas de su popularidad. Y entonces, en este momento, el resto de cosas casi que depende mucho de su popularidad y de cuánto eso vaya acompañando cualquier ocurrencia de medianoche, como lo has dicho. En este momento el país no ves que tenga posibilidad de tener un pensamiento crítico, un análisis mucho más objetivo o un razonamiento distinto, sino que está en un tobogán en función de esa narrativa del oficialismo. Sí, yo lo veo muy difícil porque si queremos pensar en un periodo en el que la sociedad haya sido en su mayoría crítica y que no encontramos un momento, ¿no? Hemos tenido líderes que han sido muy populares, por ejemplo, el presidente Duarte. Yo ni había nacido cuando Duarte gobernó, pero uno escucha a la gente que vivió el periodo de Duarte y la frase aquella de con Duarte aunque no me harte, ¿verdad? Sí. Entonces es una persona muy popular. En los gobiernos de Arena, por ejemplo, el carisma de Francisco Flores. Yo recuerdo una anécdota, fíjate, Frank. Debió ser allá por el 2000, vamos a ver, Paco Flores gobernó del 99 al 2004, sí, debió ser por el año 2000, 2001 más o menos. Yo tenía 8 o 10 años y recuerdo que yo en ese momento vivía en San Matías, allá en La Libertad, y mi tía me llevó a pasar consulta a una clínica, a la clínica del Ministerio de Salud de allí de San Matías, que está a un par de cuadras del parque. Casualmente el presidente Francisco Flores estaba haciendo una visita a San Matías, estaba inaugurando no sé qué cosas. Ahí. Exactamente. Entonces mi tía me agarra de la mano al salir de la clínica y nos vamos frente a la parroquia de San Matías. Ya ni te entendieron. Había un mitin ahí, el presidente estaba ahí. Recuerdo que cuando el presidente se fue y se sube a su camioneta, una señora se acerca a la camioneta y comenzó a besar la camioneta. Wow. Yo era un niño, no sé, mirando esa escena y ¿qué pasa? Yo no sabía ni quién andaba ahí. Pero después, claro, supe que era el presidente Flores y la señora besando la camioneta del presidente Flores. O sea, esas simpatías han existido siempre. La popularidad de Tony Saca, los niveles de popularidad que mantuvo durante un buen rato Mauricio Funes. Pero se acaba siempre. ¿Cómo? Se acaba siempre. Se acaba, exactamente. ¿Dónde están esas personas hoy en cuanto a en el imaginario colectivo, ¿no? Exacto. Yo creo que como dicen, entre más grande es entre más alto subas, exacto, más duro será el golpe. Creo que en el corto, mediano plazo es muy difícil plantearse una alternativa porque desde la misma oposición no se está ofreciendo algo diferente. Antes de entrar a la oposición, que con eso quiero cerrar, quiero hacerte esta pregunta. ¿Estamos entrando en una dictadura? ¿O estamos en una dictadura?
¿O se parece a una dictadura? Bueno, se le parece, pero digamos así categóricamente la dictadura yo no me atrevo a decirlo, yo siempre tengo cuidado con ese término, pero que es un gobierno autoritario, sí. Vamos, que la categoría de dictadura, pues habrá muchas explicaciones, vamos a ver. Mucha gente dice, no, es que no hay gente metida en la cárcel por pensar diferente. Pues aquí gente puede decir que sí, ya hay gente metida en la cárcel y hay presos políticos. Pero allí es bien difícil la línea. Es decir, no sé en qué momento puedes decir, a partir de tal día estamos en dictadura y antes de eso no era dictadura. Es como un proceso de progresividad, ¿no? Los comportamientos autoritarios cada día van tomando un punto de no retorno. Creo que nos estamos pareciendo cada vez más a una dictadura. Porque si por algo se caracterizan las dictaduras es por el uso excesivo del poder, por aplastar al que piensa diferente a vos y porque no hay ninguna vía institucional para resolver conflictos y para resolver diferencias. Entonces, en una dictadura, lo que dicta el que manda es lo que se cumple, ¿no? Y bueno, se le parece bastante, Vamos cerrando. ¿Qué le queda en una condición como la que hemos descrito y en un momento como este donde ya se hizo un anuncio que prácticamente te pone, te marca la cancha? ¿Qué le queda a una oposición como la que está emergiendo en el país? Y no hablo de partidos políticos ahorita, te hablo de oposición en general. Mira, es difícil. Si uno lo ve, por ejemplo, primero, digamos, en el análisis electoral, hay quienes ya andan diciendo la oposición no debería participar en las elecciones del 2024, por lo menos no en las presidenciales, porque eso es legitimar un proceso electoral que se vicia a partir de la participación del presidente Bukele como candidato. Están esas posturas, ¿no? bastante radicales, ahí no hay discusión, no participar. Hay otro sector que te dice, no, hay que construir una candidatura que detrás de sí tenga todo un respaldo de organizaciones sociales, de movimientos sindical, qué sé yo, en la oposición andan mucho el término hoy de una candidatura de rescate nacional, dicen, porque después del periodo presidencial del presidente habrá que rescatar muchas cosas en el país. Están esas posturas, ¿no? Yo no puedo dar aquí una receta de qué tiene que hacer la oposición. Locura sería, pero lo que sí veo es una dispersión y en la marcha del 15 de septiembre, por ejemplo, 2 puntos de llegada. Si no sos capaz ni siquiera de concertar un punto de llegada, una agenda en común, de participación, de voces autorizadas para dirigirse a la gente que se concentra, vamos, pensar que puedes construir una alternativa, si ni en cosas así puedes ponerte de acuerdo, me parece que estamos muy equivocados, ¿no? Es imposible, es muy difícil. Luego, la construcción de una candidatura también implica simpatía, sí, el carisma que tenga un político, pero las candidaturas no, es muy raro una candidatura que surge así de la nada y que por generación espontánea va a tener posibilidades de ganar. Ahí se requiere dinero, mucho dinero para una campaña electoral, y el riesgo allí es quién financia las campañas. ¿Y a quién esta persona le va a deber favores después? Si es un gobierno extranjero que te va a apoyar, si ya andas buscando el apoyo de una embajada y esa embajada te va a apoyar y entonces después vas a deber favores, o si hay un grupo del empresariado que te va a apoyar y después le debes favores. Es decir, es muy complicado, ¿no? Desde esa perspectiva electoral. Ahora, lo que sí creo es que como hemos dicho, la popularidad se desvanece, las cosas van cambiando y como decía el Evangelio de ayer, dice, no hay nada oculto bajo el sol que no haya de salir a la luz. Y eso siempre ocurre y lo comenzaremos a ver, ya lo estamos viendo, pero lo vamos a comenzar a ver cada vez más. Los casos de corrupción en el actual gobierno son evidentes. Ese manejo oscuro de los datos, la incapacidad de los alcaldes. Vamos, estás viendo municipios totalmente abandonados que tienen que andarle pidiendo limosna a la dona y mire, por favor, tráigame un proyecto, lánceme un salvavidas que nadie me quiere en mi municipio, por favor, a la dona, ¿verdad? Pidiéndole favores.
la incapacidad de los diputados, que no son capaces ni siquiera de explicar un decreto por el que han votado. Como decía un amigo muy querido, primero votan y después preguntan por qué han votado. Sí. ¿Ah? Cabal. Entonces, eso es lo que tenemos. Es decir, la gente no se va a aguantar eso toda la vida. La gente no va a tolerar esos discursitos de los diputados allí en tono sarcástico e irónico, contestando tweets, refiriéndose envalentonados. Llega un momento en el que la gente ya eso le va a hartar. Y estos bichos que están ahí en la asamblea, que tendrán mi edad, muchos, algunos menores que yo, llegará su momento en el que se va a terminar eso. Y volverán a su realidad. Quedarán a lo mejor con una buena casa, con un buen carro, qué sé yo, su realidad particular habrá mejorado. Pero en algún momento se van a dar cuenta de lo que ayudarán a construir. Porque no ofrecieron una alternativa económica, porque el presidente Bukele no está desmontando el modelo neoliberal, más bien lo está profundizando. Porque el gobierno de Bukele es un gobierno todavía más extractivista que los gobiernos de Arena. Porque esta es una vuelta de tuerca al neoliberalismo, es un apretar. Por eso las inversiones en la zona costera, porque es el presidente diciéndoles, aquí hay oportunidades de negocio, negociemos a ver qué ofrecen ustedes, qué les podemos dar nosotros. Eso es lo que está ocurriendo, eso cambia la vida de la gente. No, te puede construir edificios, brindarte empleos precarios, pero no te modifica la matriz productiva, no te modifica la cuestión de mejorar los alimentos. América Latina hoy día está produciendo menos alimentos, América Latina en su conjunto, menos alimentos que después de la Segunda Guerra Mundial. Y la población que tiene es la población más alta en toda su historia. ¿Y eso cómo se maneja? Hasta hoy todos los números en realidad del gobierno te marcan cifras en déficit. La mayoría de los números que por lo menos se pueden manejar públicamente, que la mayoría son cifras que vienen de afuera, sí, porque cifras de acá no hay. La calificación de riesgo, la inflación, el costo de la vida, los productos de la canasta básica, todo te va marcando. Y el tema económico es uno de los que en realidad poco a poco va entrando con más violencia, digamos, en el hogar, en la familia, en el bolsillo de la gente, ¿va? Y creo que es el que más se siente. Habrá que ver si esto en realidad se va moviendo. Cerremos con esto. ¿Cuál es la perspectiva de los partidos políticos de oposición en un escenario? Yo sé que estoy haciendo unas preguntas que van más allá, pero un poco porque vos sos joven, sos profesional, o sea, es parte de una nueva generación que en realidad está marcando un poco el entorno, el contexto, la pauta. Y creo que hay mucha gente que probablemente escucha al gobierno y ha venido escuchando a Nayib y ahora lo piensa dos veces y como que no está muy convencido ahora, duda, y va generando una especie de desconfianza de algunas cosas. Yo conozco varios, ¿verdad? Gente que empezó abrazando totalmente esa propuesta y ahora lo veo cada vez más alejado. Pero hay gente que no haya para dónde, o sea, y estamos hablando de un segmento que es joven, profesional, es una generación, digamos, fresca, que está tratando de alejarse de una serie de situaciones que pasaron en el país. Entonces, ¿cómo ves a qué? Porque tampoco podemos decir que aquí aniquilemos los partidos políticos, o sea, ¿qué pasa con ese segmento que hoy por hoy, digamos, está en la retaguardia, diría yo, esperando un salvavidas, creo yo, algo así? Sí. ¿Cómo lo ves? Yo pienso que hay que ofrecer una alternativa económica. Creo que el punto débil del gobierno es el tema económico, porque, insisto, no está ofreciendo una alternativa en ese sentido. Lo que está pasando no mejora la vida de la gente. Tan es así que se ven en la necesidad de eliminar la Dirección General de Estadísticas y Censos, que en su última encuesta publicada hace unas semanas reflejaba un aumento en la pobreza. Entonces, que no me venga el presidente a decir que las cosas están mejorando. Han mejorado para la gente, vaya. Quedémonos, digamos, si queremos quedarnos con ese discurso de que ha mejorado en términos de seguridad y que la gente lo siga repitiendo. Pero el tema de seguridad ahorita, como por inercia, como por la fuerza que tenía ese tema, por inercia todavía creo que les va a alcanzar
para que sea el tema de campaña 2024. Es decir, mejoramos esa parte. Yo estoy seguro que si a la gente el 2 de febrero del 2019 le dicen, si el presidente, si los candidatos le ofrecen resolver un solo problema en sus 5 años, uno solo, y este tema es el de la seguridad, usted votaría por esa persona, y la gente en su mayoría habría dicho que sí, porque el tema de seguridad ha sido siempre nuestro grave problema. Pero la inercia se va a disminuir, y entonces cuando el tema de seguridad ya no alcance para hacer el día a día, si esa cosa se logra contener, ya no te alcanza para los aplausos. Exacto, aparecerán otros temas en los que el gobierno no tiene ninguna capacidad de mejora, porque no es un gobierno que tenga gente técnica tomando decisiones. No hay expertos en políticas públicas diseñando planes de gobierno, planes quinquenales, trimestrales. No hay un cuerpo de gente responsable tomando decisiones al frente del Ejecutivo. Hay improvisación. La principal política pública del gobierno es la improvisación. Entonces no tenés capacidad para ofrecerle a la gente una alternativa en términos económicos. Un proyecto político que se presente como alternativa al buquelismo, que ahora comienza a sonar por todos lados el buquelismo, tiene que abordar estos temas económicos y ofrecer un plan de rescate, por ejemplo, de la agricultura. ¿Qué plan de rescate del agro podemos tener? Porque aquí hablamos de esto, de la por hoy el agro es el más abandonado. Exactamente. Y no ha habido ningún plan en ese sentido. No, y ni iniciativa. De hecho, el presupuesto de agricultura es el de los más bajos. Nada. En temas de sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, que tiene que ver con la producción agrícola, porque cada vez el clima está más raro, más complicado. Digamos, no sé cuánto tiempo lloviendo. La agricultura de la mano terremoto con en México, Taiwán, ¿quién quita que Dios nos libre de eso? Dios nos libre de eso. Pero bueno, sí, yo creo que en ese sentido, en cuanto a una alternativa económica, tiene que abordarse desde esa perspectiva y decirle a la gente, vaya, está bien, el presidente a lo mejor ustedes consideran que ya resolvió el tema de seguridad todo, pero no está ofreciendo nada en otro sentido, en otros temas, porque no tiene la capacidad de hacerlo. No tiene la capacidad de hacerlo, pues nosotros ofrecemos esto. Este es el plan en términos económicos. Cerremos con esto. ¿Migrar o quedarse en el país? ¿Ya me lo preguntas a mí o para Sí, para... no, te lo pregunto vos. Bueno, yo nunca me quiero ir de este país. Yo quiero vivir en este país. En tanto Dios me dé fuerzas y ánimo y ganas de hablar frente a una cámara o de platicar con la gente, yo voy a seguir luchando para que este país mejore. Yo no creo que ninguna persona tenga que estar condenada a migrar para ver mejorar su vida. Deberíamos luchar para que aquí las cosas mejoren. Ese camino hacia Estados Unidos es un camino que, con las experiencias que uno escucha, pues asusta escuchar esas experiencias. De casos de migrantes violados, maltratados, desaparecidos, madres llorando. Ninguna familia tendría que pasar por eso. Si en este país tenemos la capacidad de producir lo que aquí necesitamos para comer, de crear una alternativa económica que ofrezca mejores empleos, de construir un gobierno con una visión clara de lo que queremos construir de aquí a 25 o 30 años, que no venga la improvisación a hacer la política pública constantemente y que el presidente que venga después eche al traste todo lo que se hizo y que aquí vengamos con un montón de ideas más. Necesitamos una visión a largo plazo. Yo, si me preguntas quedarme o migrar, yo si quiero salir de país, que sea para viajar, para conocer otros lados, pero no para vivir en otra parte. Sí, claro. Quiero vivir acá. Y ojalá que así le tocara a la gente. Ojalá que fuera una elección. Y no para viajar y regresar. Una obligación. Mucha gente en realidad y queda. Mauricio, te agradezco el espacio. La verdad es que... gracias. No sé si te pareció la plática, en realidad... Bueno, interesante, me he sentido muy libre. Y te dejo abierto para que podamos un poco más adelante platicar sobre cómo va el plano jurídico, sobre todo en cómo se está manejando este tema del régimen de excepción, porque las reformas que se hagan, yo francamente veo que todo va a seguir vulnerando el Estado de Derecho. Apenas hace unos días el ministro de Justicia, Villatoro, presentó un pliego de reformas a
a la Asamblea y todo apunta a una profundización del irrespeto a los principios básicos del derecho, de garantías individuales. Hay allí una aplanadora. Hay que estudiarlo más, pero que va encima de todo eso. No pinta bien, la verdad. Y sabes que una cosa que yo sí creo que le hace falta mucho, porque creo que eso hubiese sido un valor agregado, es el diálogo. No hay diálogo, o sea, este gobierno no habla con nadie. Sí. O sea, calla a todos y el que quiere opinar le pega el coscorrón y o lo encierra o lo manda por otro lado. Entonces, un ejercicio que se hace sin diálogo creo que es un ejercicio que hay que desconfiar. Pero bueno, te agradezco nuevamente. Gracias por estar en el Barcito FM, gracias. Y nos vemos en una próxima. Por la cerveza también, gracias. Saludcita. Salud. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Ya saben, acompáñenos en nuestras redes sociales. Con su like, comparta nuestro material, con sus comentarios. La verdad es que he estado dedicando un poco de tiempo a leer todos los comentarios. Hay mucha ofensa y hay mucha amenaza y hay un poco de todo, pero yo creo que es un poco lo que tiene el país ahora, y así como están moviéndose las redes sociales, es también parte de lo que está pasando en el país. La verdad es que si viéramos unas redes sociales agradables, amables, ciudadanas, sociables, creo que eso es lo que estaría pasando en el país. Ahora, que quizás la mejor radiografía de lo que está pasando en el país son las redes sociales. Pero bueno, hay que seguir conviviendo en eso y hay que tratar de seguir aportando en este ejercicio de tener un pensamiento crítico para construir país. Buenas tardes y hasta pronto.